Alumnos, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. A ver, un ratito, por favor. Ahora sí, alumnos, buenas noches. Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Bueno, debo precisar que no tenemos a ninguna persona conectada el día de hoy. Recuerden que habíamos conversado la clase pasada del día viernes, ¿sí? Que el día de hoy, martes, se estaría realizando la sesión, ¿sí? Estaríamos quedando, estaban pendientes 5 sesiones, ¿sí? La del martes, hoy, martes 14, mañana, miércoles 15, la segunda, y el jueves 16, la tercera. El martes 21 estaba realizando el examen parcial. Miércoles 22, la cuarta sesión pendiente. Y el jueves 23, la quinta y última sesión. ¿Sí? Y el martes 28 se estaría realizando el examen final. Esto es lo que nosotros ya habíamos conversado previamente. ¿Sí? Lo conversamos en la clase del viernes. Se hizo el cambio de horario a petición de ustedes por motivo que los días viernes se cruzaban con los viajes que realizaban el personal de la municipalidad. Entonces, por ello se estableció, ¿sí?, que la sesión se dé, pues, los días que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, estamos dentro de lo que habíamos conversado, chicos, por si acaso, ¿sí? No, sé que esta sesión se está grabando, igual nuestro amigo Miguel de ILDG va a estar confirmando la información de todas maneras, ¿sí? A través del grupo de WhatsApp, y que esta clase está siendo grabada naturalmente.
Bien, entonces ya con esa precisión y esperando que ustedes puedan ver el video, ¿sí? Vamos a dar inicio a nuestra sesión, ¿sí? Un momento, por favor. Bueno, esto lo cerramos. Ok, bien. Bien, el día de hoy vamos a seguir hablando respecto a las IOR, ¿sí? Y nosotros ya habíamos visto previamente, ¿sí? Lo concerniente a ejemplos, ¿sí? Ejemplos de IOR, de optimización, de ampliación marginal, ¿sí? Reposición y rehabilitación. Ya hemos hecho varios ejemplos, pues, ¿no? La sesión del día de hoy está puntualmente enfocada a realizar, ¿sí? Mayor precisión respecto a los activos estratégicos y activos no estratégicos, ¿sí? Algunos ejemplos más de IOR, definiciones claras que debemos tener sobre estas 4 IORs, ¿sí? Y puntualmente, pues, ver algún listado de equipos estratégicos que tiene el sector, ¿sí? La clase pasada vimos en un archivo Excel, por ejemplo, los activos estratégicos del sector salud, pues del MINSA, pues, ¿no? ¿Cuáles eran estos archivos que nosotros, perdón, estos equipos biomédicos que nosotros podíamos abrir, pues, ¿no? Abrir, realizar, ¿ok? Entonces, ese es el detalle, pues, ¿no, alumnos? Ok, entonces ya con la información que estamos nosotros trabajando, vamos a proceder a avanzar. Bien, consideramos a un activo estratégico, a un activo que principalmente tiene un rol principal, ¿sí? Aporta a la población, aporta en un cierre de brechas, ¿sí? Con un activo estratégico, hablamos de activo, ¿sí? Con un activo estratégico es más sencillo, ¿sí? Poder alcanzar los objetivos estratégicos del sector, de un sector determinado. Recordemos que cada, eh, cada bien o servicio que nosotros tenemos, ¿sí? En consideración a bienes de capital, ¿sí? Respecto a bienes de capital, no todos, no todos cumplen un cierre de brechas, ¿sí? No todos cumplen con satisfacer una necesidad de la población, ¿sí? Lo pusimos como un ejemplo, pues, ¿no? Hablamos de un centro hospitalario, ¿sí? En un centro hospitalario comentábamos nosotros que existía la necesidad de reponer una ambulancia, ¿no? Que ya cumplió su vida
útil que ya cumplió pues todo lo concerniente a su actividad propia, ¿sí? Y bueno, pues por el tiempo que ya pasó su vida útil y que actualmente no se encuentra operativa, ¿sí? Que actualmente no se encuentra operativa, es necesario reponer. Ya esa ambulancia, un bien de capital, ¿sí? Un bien que en su momento pues era un activo y estaba mm, valorado en los registros contables, patrimoniales, y que ahora ya está devaluado porque se encuentra despreciado, ¿sí? Nosotros íbamos a reponerlo. Y para hacer una reposición puntual de una ambulancia, pues hacemos una IOR, ¿sí? Esa ambulancia, esa ambulancia cumple con un cierre de brechas. Un cierre de brechas para una población enferma, para una población que ha sufrido un accidente y necesita ser trasladado de manera urgente a un centro hospitalario. O que el mismo centro hospitalario lo pueda trasladar al paciente a otro centro de atención que tenga mayor capacidad resolutiva de atención, ¿sí? Entonces, naturalmente podemos observar pues que en este caso la, la ambulancia que nosotros queremos adquirir, reponer, sí tiene un cierre de brechas, ¿no? Como lo señala puntualmente la definición en esta primera parte, ¿no? ¿Contribuye el cierre de brechas? Sí, contribuye a un cierre de brechas. Sin embargo, la autoridad nos dice, ¿sabes qué? Necesitamos reponer también de paso la camioneta del director. Esa camioneta del director, sí, que también es un vehículo, ¿no? Solo que la diferencia del otro es un vehículo hospitalario, ¿no? Que tiene también sus equipos biomédicos, ¿no? Necesarios. Y el otro es un vehículo particular de uso administrativo para el titular de la entidad. Entonces, bajo ese escenario, primero, no estamos hablando que sean los mismos bienes en cuanto al uso, ¿sí? En cuanto al uso. No son los mismos bienes en cuanto al uso. Ahí está nuestra primera diferencia, ¿sí? Entonces, no podemos incluir todos los que son activos. No, porque no funciona de esta manera, ¿sí? No funciona de esta manera. Ese activo de la camioneta tiene un rol particular, un rol que no va a ayudar a la población. Por ende, pues no se debería incluir. Ambos son activos, ambos en su momento cuando fueron adquiridos cumplieron un rol pues que aportaban al capital de la entidad, ¿no? Como bienes de capital, aportaban al patrimonio naturalmente. Sin embargo, no tienen el mismo rol, no tienen la misma función, la misma utilidad que se le puede dar a un activo. Entonces, por ello, la norma de inversiones y el ente rector han encomendado a los órganos de cada sector que establezcan cuáles son, ¿sí? Los activos estratégicos. No todos lo van a hacer. Nos vamos a tener activos estratégicos para salud, sí. Activos estratégicos para interior, sí.
activos estratégicos para turismo, ¿sí? Entonces, cada sector va a tener su relación de activos estratégicos, los va a definir y los va a aprobar mediante un documento normativo, ¿sí? Aparte que recuerda tú que a nivel de planeamiento, ¿sí? A nivel de planeamiento, se tiene que cumplir la condición que estamos para hacer efectivo el gasto público mientras este se dé, ¿sí? Este se dé vinculado a los objetivos y acciones estratégicas de los planes estratégicos del sector, en este caso del PEI. Tiene que haber un aporte al PEI, tiene que haber un aporte luego al PCEN, luego tiene que haber un aporte al PEDN, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, para que así sucesivamente, ¿sí? Aporte a las políticas públicas priorizadas por el gobierno. Entonces, ahí hay un aspecto bastante relevante, ¿sí? Cuando se intervienen las IOA, estas se registran en el formato 5B, ¿sí? El formato 5B es un formato que vamos a nosotros completar, ¿sí? Los datos que se requieren, ¿sí? Los datos que se requieren para un registro en el IOR, ¿sí? Esto se realiza en un formato 5B y otros formatos adicionales que vamos a utilizar. El formato 5B es donde vemos, ¿sí? La idea del proyecto. En este caso, un proyecto de no inversión. Los activos no estratégicos, como ya estamos hablando bastante, ya tiene que quedar muy claro, cumplen un rol de apoyo secundario, de soporte, auxiliar, extra, ¿sí? Por ejemplo, si al director del hospital no le compramos su camioneta, no por eso el director va a dejar de cumplir propiamente sus funciones, ¿no? Verá la forma de realizarlo, ¿sí? Yéndose un taxi, caminando, no lo sé, qué sé yo, ¿sí? Pero sin embargo, si dejamos de comprar la ambulancia, ¿no? Para situar el ejemplo, sí dejó de atender a la población, esa población que necesita de manera urgente, ¿sí? Estas ambulancias, ¿ok? Entonces, veamos que obviamente la diferencia sí es notoria. Un activo no estratégico está fuera de las normas del invierte P. Claro. Y estas se adquieren como otros gastos de capital. ¿Sí? Otros gastos de capital. ¿Cómo identificamos una IOR? Sí. Primero, ¿cuál es la unidad productora y qué servicio presta? ¿Sí? La ambulancia, para seguir hablando del ejemplo de la ambulancia, su servicio, su ubicación de la ambulancia va a ser en el servicio de emergencia, porque tú utilizas una ambulancia para casos de emergencia, de acuerdo a su utilidad, ¿sí? Entonces, la unidad productora, ¿sí? Y ya sabes la definición de unidad productora, es el centro de costo de emergencia. ¿Qué servicio presta? Atenciones de emergencia, pues, ¿no? Atenciones de emergencia propiamente, traslado de pacientes y recepción de pacientes en casos de emergencia. ¿Qué activos forman parte de la unidad productora? Esta unidad productora que estamos definiendo como el servicio de emergencia, al igual que la ambulancia, tiene otros activos, tiene, por ejemplo, pues una microscopio, sala de bisturí,
equipos de rayos X, tomógrafos, qué sé yo, pues, ¿no? Varios, ¿ok? Entonces estamos definiendo. ¿Qué rol cumple el activo en el proceso de producción del servicio estratégico? La ambulancia, ¿no? ¿Qué rol cumple? Naturalmente prestacional para pacientes. La pregunta de ahí viene, ¿es estratégico o no? Y para determinar que sea estratégico o no, ya la experiencia te va a decir, ok, ambulancia sí aporta. Perfecto. Vamos a confirmarlo en la lista de activos estratégicos del sector. Y acá había otro dato, pues, ¿no? Acá había otro dato. Como la tecnología está avanzando, ¿sí? Constantemente, la tecnología avanza, se van creando mejores equipos sofisticados, ¿no? En el caso de la medicina, pues, ¿no? Y estos equipos sofisticados hacen, pues, que los equipos que antes no se tenía, ahora ya se tienen, ¿no? Por ejemplo, pues, las máquinas para la quimioterapia, ¿no? Este proceso que se le hacen a los pacientes que tienen cáncer. Pongámosles, hace 30 años eso no existía, ahora existen, pero imaginémonos que hace 30 años no estuviera el InviérTP, hubiera estado vigente el InviérTP. No vamos a poder trabajar con una lista desfasada, una lista en el cual no considera o no ha actualizado que ya existen equipos estratégicos, ¿sí? De acuerdo a la tecnología vigente, ¿no? De acuerdo a la tecnología actual. Entonces, sí es necesario, sí es necesario hacer esas verificaciones y proponer, en este caso, si nosotros somos una unidad ejecutora, una unidad formuladora de inversiones, perdón, proponer a la FMI, ¿sí? Que actualice estos equipos, ¿ok? Porque la norma es tajante, si no está en la lista de equipos estratégicos, no es IOAR. Pero este sí cumple con atención de la población. Ah, ok, hay que actualizarlo, hay que verificar, hay que hacer un estudio. ¿Y quién va a hacer eso? El intervector, pues, ¿no? Con sus órganos resolutivos correspondientes. Pero hay que informarles. Recuerda, quien tiene la información de primera mano, son las unidades ejecutoras pequeñas, pues. Ellas son los que reciben la información y a los pliegos presupuestarios son los que les van informando. Ok, y la última pregunta era, ¿qué tipo de IOR aplico? ¿Sí? ¿Una optimización, una ampliación marginal, una reposición o una rehabilitación? Entonces, en este caso ya sabemos que es una reposición, ¿no? Bien, estos son los criterios que vamos a nosotros a considerar para la elaboración de una IOR, ¿sí? El especialista de inversiones tiene que conocer todo ello, ¿sí? Tiene que conocer todo ello, tiene que saber, tiene que asesorar a las áreas usuarias respecto al cargado, ¿sí? Al cargado de los equipos o infraestructura, ¿sí? Que se quieran realizar para determinar qué tipo de IOR es o para indicarle que no es una IOR y que es un proyecto de inversión o que tampoco es un proyecto de inversión, sino que es son otros gastos de capital y que no amerita hacer una IOR, ¿sí? Entonces, es la unidad formuladora de la entidad pública la que va a realizar estas propuestas. Y acá tenemos, pues, ¿no? Para identificar los activos estratégicos, ¿qué servicio se va a intervenir? Tenemos tres ejemplos. Se interviene el servicio de educación inicial. Hay una necesidad del servicio de educación inicial.
También hay necesidad del Servicio de Seguridad Ciudadana local. Y hay otra necesidad de servicio de transitabilidad de vía interurbana. Entonces, estos son los servicios que se ofrecen: educación inicial, seguridad y tránsito. ¿Ok? Y responde a la primera pregunta, pues, ¿no? La primera pregunta que hemos hablado en la PPT anterior. ¿Qué servicio presta? Ahí están los servicios que presta. ¿Y cuál es la unidad productora? En el servicio de educación inicial, una institución educativa, ¿no? La unidad productora. En el servicio de seguridad ciudadana, pues la comisaría, la caseta de serenazgo, posiblemente, pues, ¿no? Y en el caso del servicio de transitabilidad vía interurbana, la red vial departamental. ¿Ok? ¿Qué activos se tienen en cada una de estas unidades productoras? Aulas, que puedo hacer mantenimientos, ¿sí? Rehabilitaciones, kit de mobiliario, equipamiento informático, los colegios, las computadoras. Por ejemplo, para el colegio sí es indispensable, sí es un activo estratégico una computadora, porque es su día a día, su razón de ser, ¿ok? Pero no para un hospital. Una computadora para un hospital no es indispensable, ¿no? Si no se tiene un equipo médico, deja de atender, sí. Entonces, no todos los activos estratégicos van a ser para aplicarse a todos los sectores. No, nada que ver. Sino los activos estratégicos, por eso se establecen por sector, por sector. Para la comisaría, ambientes, ¿no? Ambientes de oficina que necesariamente tienen que estar, ¿sí? Por ejemplo, la carceleta de la comisaría tiene que tener una buena infraestructura, sí o sí, porque si no las personas detenidas podrían escaparse por no tener una buena infraestructura. Entonces, es diferente. Kit de seguridad, equipamiento tecnológico de vigilancia, claro, hablamos de videocámaras, eh, radares, no lo sé, qué sé yo, GPS, todo lo que sea necesario por el tema de eh, vigilancia tecnológica. Y en el caso, pues, de transitabilidad urbana, sí, tenemos, pues, obras, puentes, tramos, caminos, ¿no? Algunos tips para identificar a los activos estratégicos, ¿sí? Se vincula de forma directa con la producción del servicio. Es esencial para la continuidad del servicio. Si en ese bien el servicio no continúa, si en ese bien el servicio no funciona, ¿sí? Permite asegurar la calidad y cobertura del servicio. Si es que no tenemos esos bienes, obviamente seguimos en lo mismo, no vamos a brindar los servicios que demanda ese sector. Se asocia de forma complementaria al proceso productivo, según estándares sectoriales. Todos esos TICs, sí, están dirigidos a un servicio público a intervenir, a una brecha, sí, a una brecha que afecta a la población.
Y los que no corresponden a activos estratégicos, ¿sí? Son de carácter operacional auxiliar, participan como apoyo en la gestión del servicio. Ahí tenemos un gráfico también, ¿sí? Iniciativas de inversión que no corresponden a API, a un proyecto de inversión. Proyecto de inversión, para hacer o realizar un proyecto de inversión, ¿sí? Se realiza en una unidad productora existente. No puede estar vacío. Se realiza sobre algo que exista, ¿sí? Cuando realizamos un proyecto de inversión, ¿sí? La construcción de un hospital, creación del hospital de Ica, ¿sí? José Faustino Sánchez Carrión, nombre. Ya. Creación. Bien. Se crea. Y en esa creación se considera infraestructura, en esa creación se consideran los ambientes, en esa creación se consideran los equipos tecnológicos, en esa creación están los computadores, el mobiliario, todo lo concerniente a un hospital, ¿sí? Y por eso se dice que activos, generan activos. A ello hay que realizar un inventario de activos, ¿sí? Inventario de activos. ¿Qué datos más tenemos? Ver la vida útil, X años, antigüedad, ¿sí? Estado situacional, bueno, regular, mal, ¿no? Un inventario general de activos. A estos activos propiamente dichos, vamos a nosotros realizar IOR, ¿sí? Vamos a realizar IOR. Esta IOR ve un diagnóstico de brechas en el marco de la programación multianual de inversiones. Tenemos una oferta optimizada, ¿sí? En el cual esta oferta es o se origina porque existe una demanda por servicios públicos. Ahora vamos a ver casos, ¿sí? Definiciones, vamos a ampliar un poquito más las definiciones de la CIOR y algunos ejemplos adicionales. Optimización. Se refiere, para la redundancia, a la optimización, a que este sea más útil de la oferta del servicio existente o disponible. Las inversiones menores o marginales en relación al costo de la unidad productora para eliminar ineficiencias de la operación actual de servicio. Una optimización se aplica sobre unidades productoras donde hay una subutilización de los factores productivos. Ejemplo, equipamiento nuevo. Vamos a comprar un equipamiento nuevo, un equipo nuevo que no existe, no puede ser reposición porque no existe, ¿sí? No existe en la entidad. La entidad quiere comprar hoy, nuevamente, el centro hospitalario. Por primera vez va a implementar el consultorio de diagnóstico de imágenes y va a empezar con un equipo tomógrafo, va a realizar tomografías. Estos sí existen, ¿sí? Es un activo estratégico. Sin embargo, para la entidad no existe.
¿sí? Para la entidad no existe ese equipo. Entonces, como para la entidad no es existente este equipo, ¿sí? No es existente, se realiza una optimización, porque es un equipo nuevo. Para otra entidad sí. Pero Luis, ¿por qué una reposición? Porque no voy a reponer. No tengo X para pedir otra X. En este caso, no tengo. Es uno nuevo, por primera vez. Ya luego, ese equipo optimizado, cuando se deprecie, voy a pedir su reposición. O también cuando la capacidad del servicio, de la oferta, es limitada o es corta en cuanto a la demanda. Recuerda que con optimización también puedo ampliar un poco la demanda. ¿Sí? El equipo actual que tenemos de un tomógrafo atiende a 300 personas al mes. Sin embargo, la demanda que yo tengo es por 500 y el equipo no da soporte. No es que no funcione, sí funciona, está operativo, pero necesito otro equipo. ¿Para qué? Para poder cubrir mi oferta de servicios, dado que existe una alta demanda. ¿Sí? Existe una alta demanda. Y necesito comprar un equipo nuevo, un tomógrafo nuevo. Pero ya existe el equipo en la entidad, sí, ya existe, pero quiero otro. Necesito otro equipo. ¿Ok? Entonces, ese es otro caso diferente, por aumento de la demanda. Entonces, el ejemplo nos dice, pues, cuando existe un equipamiento nuevo, ¿sí? Y debemos tener infraestructura y personal disponible. La iluminación de un aeródromo, plazoletas de cruce, señalética, adecuación de infraestructura, como algunos ejemplos. Con la optimización se puede mejorar la calidad del servicio, sí. Necesitabas 2 equipos, tienes uno, estás comprando uno nuevo, estás mejorando tu prestación de servicios. Importante, reduce el tiempo de los usuarios. Entonces, esa es la forma como mejoras la calidad. A veces pensamos que la calidad netamente está vinculado al que te atiendan bien, que te atiendan bonito, que te traten bien. Pero otra forma también de calidad y de observar la calidad del servicio propiamente dicho es cuando te hacen esperar un tiempo razonable. O sea, los tiempos de espera tienen que ser razonables, no tienen que ser exagerados, no tienen que ser muy abiertos, ¿no? Muy grandes, tienen que ser razonables totalmente. ¿Puede reducir los costos de producción? Sí, posiblemente, ¿no? Podría haber una reducción de costos de producción, ¿sí? En este caso, si adquiero un equipo nuevo que complemente con el que ya se tiene, bueno, ahí aumentaría el costo de producción, porque tendría que necesitar a una persona más que opere ese equipo, voy a gastar más luz, energía en servicios básicos, ¿no? O internet si es que lo necesitan, no lo sé, ¿sí? Pero lo recupero en el momento del cobro del servicio, pues, ¿no? Sí, lo recupero. Como resultado de la optimización, se puede incrementar la capacidad de producción de la unidad productora. Obviamente, ¿no? Justo lo que estábamos hablando, ¿no? De incrementar la capacidad de producción de la UP. Se puede postergar la presentación de una iniciativa de proyecto de inversión, dado que previamente se realizará un diagnóstico de la OP. Al realizar ya optimizaciones en diferentes unidades productoras,
puede quedar delegado, ¿sí? Realizar un proyecto de inversión. Porque recuerda que los proyectos de inversión principalmente deben estar enfocados a realizar inversiones de impacto grande, impacto mayor, ¿sí? Que involucren varios activos estratégicos. Sin embargo, una IOR es puntual, ¿no? Atiende la herida que tienes en el momento y la operan, la cosen y se solucionó. Esa es la intervención puntual. ¿Ok? Entonces, sí podría generar ello, pues, ¿no? Tenemos el ejemplo, pues, de un recurso turístico por optimización. Es un área nacional protegida, la cual recibe visitas durante prácticamente todo el año. Implica que también existan visitas en épocas de lluvias, época durante la cual los caminos del circuito interno se dañan sustantivamente. O sea, tenemos aparentemente dos problemas, pues, ¿no? Un problema de las visitas que se tienen, que generan un daño, aunque no lo crean, las pisadas, que estén tocando la infraestructura, el desgaste propio de los años, ¿sí? Y a ello hay que hacer un mantenimiento general, pues, ¿sí? Y por otro lado, las lluvias sí generan, ¿sí? Un daño total, pues, ¿no? Que no sabes cuándo se va a realizar. No es permanente, no solamente en un periodo de lluvia. Y en ese momento sí tienes que hacer un mantenimiento, en ese instante, que no puede esperar, ¿sí? Por eso nos señala, pues, que se hace un mantenimiento permanente a lo largo del año, ¿sí? Mantenimiento preventivo se le podría llamar, ¿ok? Y uno correctivo luego de la época de lluvias. Son totalmente diferentes. Uno preventivo o permanente es que ves aspectos, ve todo, ¿sí? Ve el todo, ¿sí? Que esté bien, que esté ok, pero un correctivo atiende el daño puntual que se ha hecho, pues, ¿no? Sigamos. El circuito tiene una duración de 3 a 4 horas, lo cual incluye paradas de descanso. Los paseos inician desde las 5 a 6 de la mañana para evitar mayores fatigas por las altas temperaturas del mediodía. Durante el recorrido no existe señalética informativa, lo que genera el malestar a los turistas, en tanto que ellos muchas veces realizan el recorrido sin guías y requieren una explicación de lo que están preguntando. Además, hubo casos en los cuales el grupo de turistas tomó un sendero equivocado que generó que estuvieran más de 6 horas en la selva, ante lo cual se tuvo que enviar un personal de administración de recursos para que lo ubicara. Entonces, tenemos un activo estratégico para el sector turismo, cultura, no sé cuál de los dos pueda pertenecer, ¿ok? Que tiene un problema, ¿no? Que los turistas no tienen cómo ubicarse, no tienen que conocer un poquito de historia, leyenda, no hay señalización, no hay informes, están desorientados totalmente, ¿ok? Y a ello, pues, ese es el problema que se presenta, ¿no? Y ha habido casos que se han perdido turistas. A ese malestar
¿sí? A ese malestar es lo que nosotros tenemos que revisar y solucionar. Y eso es lo que nosotros como especialistas en inversiones tenemos que atender. Y bueno, ya estás viendo las imágenes en la parte inferior, ¿sí? Y te dice, ante ello, luego de analizar el estado de toda infraestructura turística in situ, se llega a la conclusión que se debe instalar señalética informativa y orientadora para mejorar la experiencia del turista, mejorar el sendero del circuito para disminuir los costos de mantenimiento y facilitar la caminata del turista, reponer las instalaciones sanitarias del parador turístico, ¿no? Entonces, hay señaléticas de aviso para llamada telefónica, ¿no? Estos teléfonos públicos, ¿no? Que nosotros conocemos puntualmente, ¿sí? Por ejemplo, pues, ¿no? Acceso a baños termales, que vino un río, ¿no? A tal distancia un río, dónde te encuentras, para poder comer, ¿sí? Señaléticas que no sirven. Entonces, es un caso de optimización que se va a implementar. Es una optimización y no corresponde construir o constituir, perdón, un proyecto de inversión de mejoramiento, ¿no? Para diferenciar de los proyectos de inversión, que podría ser una creación, un mejoramiento, una recuperación. Ampliación marginal. Cuando hablamos de una ampliación marginal, es la que se interviene sobre una unidad productora, ampliando su capacidad, ¿sí? Acá vemos una aula, por ejemplo, sillas, una pared, pero se, se, vamos a suponer que se tiene que, existe un espacio pequeño que podría ampliarse y sería necesario para que podría ingresar mayor capacidad de alumnos a la escuela. ¿Sí? Incrementamos la cobertura. Podríamos atender a 10 niños más, ¿no? Claro, esto mientras se encuentre dentro de los topes permitidos para la atención educacional de alumnos, ¿no? Sí. Interviene sobre los activos que modifican la capacidad de la unidad productora, ejemplo, aulas, laboratorios, entre otros. Recuerda que esta ampliación marginal no puede exceder el 20% de la capacidad. ¿Sí? Su aplicación está sujeta a la tipología a la existencia, perdón, de una tipología estándar de proyectos aprobada por el sector correspondiente. Límite del 20% de incremento de capacidad de la unidad productora. ¿Sí? Justo lo que estamos hablando. Se diferencia de la IOR de optimización porque no es posible aprovechar los recursos existentes de la unidad productora. ¿Sí? Se enfoca en incorporar nuevos usuarios al servicio. ¿Sí? Van a entrar nuevas personas al servicio. La ampliación marginal para una edificación u obra civil se refiere al incremento de la unidad productora. ¿Sí? Este incremento se va a atender más. Los activos no incrementan la capacidad productora
la capacidad de producción de la unidad productora. Por ejemplo, los cercos perimétricos. ¿Sí? Un cerco perimétrico nosotros lo vamos a crear, a construir, perdón, pero no por ello, ¿sí? No por ello va a incrementar la producción, los servicios higiénicos de igual manera, tanques de agua, etcétera. Veamos un ejemplo, ¿sí? De una educación, una institución educativa. La institución educativa número 2015-18 de educación primaria del Distrito del Carmen en ICAP viene funcionando ininterrumpidamente desde el año 2010. Esta entidad ha sido atendida en diversas oportunidades, sin embargo, no de forma integral. Sigamos. La institución educativa cuenta con 6 aulas y corresponde a un centro educativo unidocente de primaria. El estado de los activos es regular, manteniéndose los mismos en base a esfuerzo y disciplina del mantenimiento regular. En la actualidad tiene una población escolar de 142 alumnos. Cuenta con ambientes administrativos y complementarios mínimos. A pesar del estado de los activos y las deficiencias de la misma, la demanda de matrícula se mantiene constante. En tanto, es la única institución educativa con esas características en el distrito. Sigamos con el caso. El director del colegio ha solicitado el reforzamiento estructural, en tanto el último sismo, acaecido ha comprometido algunas estructuras, es decir, se percibe daños, se notan daños, que según el informe de un especialista en estructuras, ¿sí? Dice que amerita que se realice un reforzamiento a fin de cumplir con la normativa vigente de diseño de sismo resistente. La relación de los activos complementarios, de acuerdo al informe del área especializada, cumple mínimamente las demandas interdependientes de los otros activos. El requerimiento presenta el informe del área especializada correspondiente, así como los requerimientos contenidos para este fin y los relacionados en el Reglamento Nacional de Edificación, y a todos los que conciernan normas pues, vinculadas a ingeniería, todo eso. ¿Ok? Y con ello se realiza su ampliación marginal. Reposición. La reposición es la más sencilla de todas. ¿Sí? Se refiere al reemplazo de equipos mobiliarios y vehículos que han culminado su vida útil, estimada o efectiva. La ambulancia, ahí tenemos un tomógrafo, podemos en esa imagen. Los activos nuevos cumplen la misma función que el activo reemplazado. Las nuevas tecnologías no limitan el reemplazo de activos. Consideraciones sobre la vida útil. Es estimada, ¿por qué? Porque tiene un tiempo de uso, unidades producidas. Efectiva porque está vinculada al costo, requerimiento tecnológico, pérdida de la operatividad imprevista. ¿Sí? Reposición, equipo de rayos X.
Caso. Tenemos un equipo de rayos X en un establecimiento de salud. Ha cumplido su tiempo de vida útil, tornándose obsoleto e inseguro para el operario y los pacientes, comprometiendo la oferta y calidad del servicio. Se plantea la necesidad de adquirir un equipo nuevo para mantener la oferta del servicio. Se tiene el ambiente para albergar el nuevo equipo. Sin embargo, por el tamaño de los equipos modernos, las dimensiones del ambiente son insuficientes, por lo que se tendría que ampliar y acondicionar de acuerdo con la bioseguridad que estos demandan. En este caso, el objetivo es mantener los niveles de servicio y estándares de calidad de la unidad productora, conociéndose que sus activos disminuyen su eficacia a medida que son utilizados y que deberían ser reemplazados por otros nuevos. Algunos de estos equipos, sobre todo los más sofisticados, requieren de forma obligatoria el acondicionamiento de la infraestructura por donde se albergará para su correcto funcionamiento y prevención de su deterioro. Dimensiones de espacio físico, aire acondicionado. Y si es cierto, pues no. No sé si a ustedes les habrá pasado o habrán visto que cuando han ido en un momento a un centro hospitalario a las pruebas de imágenes, ¿sí? Estos se corre bastante frío, bastante aire, ¿sí? Y esto sucede, pues, esto sucede porque para mantener el equipo operativo es necesario, ¿sí? Es necesario que tenga este aire acondicionado, ¿no? Porque estos equipos por si se calientan, igual como una computadora, igual como tu celular, y tiene que tener ventilación. Y el aire acondicionado es el complemento que requiere el equipo para que este funcione bien. No dice que con ello no va a funcionar, sí va a funcionar, sí va a funcionar, pero, pero no, el tiempo de vida útil no va a ser pues el que se requiere principalmente. Por lo que estos elementos necesarios deben ser considerados dentro de la misma IOR de reposición. Rehabilitación, ¿sí? Hablamos de intervenciones temporales para la reparación de los activos, para devolverlos a su estado original o estimación original, ¿no? La idea es dejarlo como nuevo, lo vamos a reparar, dejarlo como nuevo, ¿sí? Esa es la intención, ¿ok? Y ahí tenemos pues la imagen, ¿no? Vemos vamos a ver, esto tiene forma de una institución educativa, vemos algunas partes dañadas y otras partes de la infraestructura que todavía se mantiene en pie, ¿sí? Pero es lo que nosotros vemos así a simple vista. ¿Quién es el que determina si efectivamente, pues, sí, la infraestructura que todavía aparentemente se mantiene en pie está ok? Un especialista en el tema, no un especialista en el área técnica. Por eso que nosotros definimos pues como área usuaria y área técnica. Y a ellos son los que ellos van a emitir un informe. Podrá decirnos, aparentemente se ve que todo esté uniforme, se ve que todo está ok, sin embargo, la infraestructura por dentro no es sostenible, se podría derrumbar en cualquier momento, no, ya.
Eso es lo que tiene que decir el especialista. Y él podría recomendar, se recomienda demoler todo lo que resta de infraestructura e iniciar, ¿sí? La construcción desde cero, por ejemplo. O considera, existe se verifica que el 60% de la infraestructura está operativo y un 40% es la parte dañada. Un 40%, ¿no? Establece un porcentaje. Ya, y eso tiene un costo, ¿sí? Bien. Ok, este es otro ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, aquí para concluir este ejemplo de esta institución educativa, ¿sí? Cuando hablamos de institución educativa, estamos hablando pues de colegios, ¿sí? Y que están vinculados al MINEDO, el Ministerio de Educación. Para ello, pues, el Ministerio de Educación, como ente rector, tendría que establecer cuáles son los topes para poder realizar una rehabilitación, porque podría confundirse como un proyecto de inversión de recuperación, ¿sí? Y de ser el caso, podría informar que todas las instituciones que hayan sufrido daños materiales por el sismo ocurrido en determinada fecha y estas no superen el 50%, realizarán una IOR de rehabilitación y las que superen realizarán pues una IOR de, perdón, y las que superen más del 50% realizarán un proyecto de inversión de recuperación. ¿Ok? Esto para diferenciarlo de un proyecto de inversión o de una recuperación. Ok, caso reposición. En un establecimiento de salud nivel 1-4 en la Sierra del Perú, la casa materna sufre daños en su infraestructura inmobiliario o está originada por lluvias. Estas regiones de Perú, la casa materna favorece el parto institucional porque facilita la estancia en el establecimiento de salud de la paciente gestante y de sus familiares. ¿Ok? Los pobladores por lo general viven a varias horas del camino, por lo que si la casa materna está deteriorada y no es habitable, disminuye la oferta de servicio. En otras palabras, antes atendía a 10, ahora voy a atender a 5, ¿sí? Y en consecuencia, la capacidad de atención del número de partos institucionales, ¿sí? Capacidad de producción, lo cual pone en riesgo la salud del madre y los niños, ¿no? Imaginen más que van a nacer en un momento y no tenemos una sala de parto completa porque existen daños, porque existe deterioro, que ya está afectando totalmente, ¿sí? Entonces, los activos que pueden ser afectados, entre otras cosas, por la ocurrencia de eventos naturales, eventos fortuitos y no predecibles, en este caso, tanto la infraestructura de la casa materna como su mobiliario han sufrido daños por la capacidad de la oferta. Ha disminuido. Ante ello se debe aplicar una IOR RIR. ¿Qué es esto? Reposición de equipamiento y rehabilitación de infraestructura. Ok, vamos a hacer las dos cosas a la vez para restablecer la capacidad de producción. Repongo los equipos, ¿sí? Los equipos que se han afectado, los equipos que se han dañado y, por ejemplo, las camas clínicas, pues no, se han dañado camas clínicas, las camas que ves por acá se han dañado y hace necesario tener pues la IORT reposición.
Pero también se ha dañado la infraestructura, pues, ¿no? La infraestructura, las paredes, los pisos, el techo, y también es una reposición, pero es en la misma unidad productora, ¿sí? Ya. A ello también tenemos que realizar una IOR de rehabilitación. Y acá tenemos las naturalezas de intervención, y esto sí es necesario que se lo aprendan muy bien. En el caso de optimización, ¿sí? Una IOR de optimización. ¿Cuál es la naturaleza de inversión? Podría ser una adquisición. ¿Qué voy a adquirir? Equipamiento. ¿Qué voy a adquirir? Mobiliario. ¿Qué voy a adquirir? Vehículos. ¿Qué voy a adquirir? Otros intangibles. Una optimización también está vinculada a la construcción de infraestructura e infraestructura natural. La remodelación de la infraestructura, la reforestación de la infraestructura natural, ¿no? Propiamente dicho. En el caso de la rehabilitación, la naturaleza es una reparación, ¿sí? Va a reparar los daños que se tienen. ¿A qué va a reparar? La infraestructura, ¿sí? La infraestructura dañada o el equipamiento dañado. Y en el caso de reposición, ¿sí? Su naturaleza es adquisición, es lo que voy a adquirir, valga la redundancia, lo que voy a cambiar, lo que voy a reponer, ¿sí? ¿Y cuáles son los ítems que voy a adquirir de acuerdo a su naturaleza? El equipamiento, ¿sí? Equipamiento médico, mobiliario médico, vehículo para uso médico, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos va a ser los tipos de bien que puedo yo adquirir. El más abierto hasta ahorita y que tiene 4 naturalezas de intervención, ¿sí? Es la optimización. La rehabilitación está propiamente enfocada en infraestructura y equipamiento, y la reposición pues a activos directamente, equipos que uno puede palpar, ¿no? Como el equipo mobiliario y vehículos. Y se amplía más la lista con la ampliación marginal, que puede ser para de tipo de naturaleza de adquisición, construcción, remodelación, saneamiento técnico legal, reforzamiento estructural, eliminación o reubicación, ¿sí? Y cada uno con los ítems que tú ves en pantalla, ¿sí? Ok, lo que nos corresponde ver ahora son los activos estratégicos del sector, ¿sí? He considerado tomar algunos activos estratégicos, ¿sí? No vamos a ver de todos, pero sí vamos a ver de algunos. Y en este caso vamos a empezar hablando del sector interior, ¿sí? Del sector interior. Bien, bien chicos, son las 9. Vamos a hacer nuestro break, una pausa, ¿sí? Necesito también refrescarme un poco yo. Y continuamos en 10 minutos, ¿ok? Hacemos la pausa.
Ok, chicos, ahora sí vamos a continuar. Bien, estamos viendo los activos estratégicos del sector interior. Bien, veamos esta pequeña definición. Los activos estratégicos se asocian o complementan según estándares a los activos estratégicos esenciales, permitiendo asegurar la calidad del servicio. En el caso del interior, que ya conocemos nosotros que está vinculado al tema de la policía, ¿no? Y todo ello, que es lo que para ellos en ese sector, ¿cuáles serían sus activos estratégicos, ¿no? En el caso de ellos como sector interior, pues, ¿no? Sí. Un hangar, ¿no? Estamos viendo ahí un helicóptero, por ejemplo, ¿sí? Un cerco de la comisaría, una laptop y que ésta tenga los software necesarios para el tema de crimen, pues, ¿no? Que se necesita, datos estadísticos y todo ello, que sí son naturalmente necesarios, sí o sí, sí, para la misma operación que realiza la policía, pues, ¿no? Ya, entonces ya entendemos que si es que no se tiene todo el equipamiento necesario, sí, el sector interior pues no se va a encontrar protegido como se debe, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Vinculados a saneamiento, ¿sí? Ojo, acá eh, estamos hablando del sector, ¿sí? No hay un sector saneamiento, pero sí sabemos que hay un sector vivienda, ¿no? Hay un ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, ¿sí? Entonces está vinculado por ese lado, pues, ¿no? Y cuando hablamos de saneamiento, estamos hablando de agua potable, ¿sí? Y tratamiento de aguas residuales, pues, ¿no? Lo que en otras palabras nosotros lo conocemos, pues, como el desagüe, pues, ¿no? Sí. Nos habla de elementos, producción, distribución, alcantarillado y para el sector saneamiento, sus activos estratégicos son todo el listado pues que ustedes ven allí en pantalla, ¿no? Dónde se aplica, ¿no? Y tipo de activo estratégico. Acá habla de la producción del agua potable, acá habla de su distribución, ¿sí? Hay redes primarias, secundarias, cuando estas primarias principalmente son las que salen ya desde el punto de producción y se destina hacia los distritos o puntos principales y luego con redes secundarias estos van a los domicilios, ¿no? Alcantarillado puede ser para una pileta en el municipio que quiere realizar en la Plaza de Armas una pileta, ahí tienes una IOAR, necesitas un sistema de agua potable, en este caso alcantarillado, colectores, etcétera. Y tratamiento de aguas residuales también, pues, ¿no? Ok. En el caso del sector ambiente, lo tenemos diferenciados en 7 puntos. En ambiente hablamos de contenedores, papeleras. Cuando hablamos de barrido, ¿sí? Hablamos de un coche de barrido, una barredora mecánica. Cuando hablamos de recolección y transporte,
Estamos hablando de vehículos como trimóviles, camión de baranda, volquete, compactadoras. Estos camiones de basura, que nosotros lo conocemos así, ¿no? Como un camión de basura, les llaman compactadoras, ¿sí? Este es el nombre correcto que se tiene, ¿sí? ¿Por qué compactadoras? Bueno, su mismo nombre lo dice, pues no. Compacta, consolida, pega, junta, todo lo que corresponde a los desechos que nosotros botamos, pues. Vehículo para la alza de contenedores. El cuarto punto es valorización, terreno, faja transportadora, mesa, volteadora, prensa hidráulica, cerco perimétrico, cerco de acopio, transferencia, camión, terreno, balanza electrónica, planta de transferencia, vía de acceso, disposición final, terreno, camión volquete, mini cargador, etcétera, ¿no? Y gestión, un vehículo para la supervisión. Entonces, también ello está considerado, ¿sí? Ello está considerado como para el sector ambiente. Y finalmente lo que concierne a sector salud, ¿sí? Lo que concierne a sector salud, ahí están sus equipos biomédicos en los 3 niveles de atención. Bueno, yo ya les había mostrado un Excel la clase pasada respecto a los equipos estratégicos de salud, ¿sí? Y ahí lo tenemos, bueno, estos aprobados, ¿sí? Aprobados mediante resolución ministerial, pues, ¿no? ¿Sí? Se aprueba el listado referencial de equipos biomédicos del sector salud que forman parte de la presente resolución ministerial, ¿no? Y acá tenemos los equipos. Estos son considerados equipos estratégicos. Cualquier otro equipo que no figure en la relación que se muestra en pantalla, ¿sí? No es un activo estratégico del sector salud y por ende no ameritaría hacer una IOR. Ok, bien. Allí hemos terminado, chicos, lo que concierne pues a las información teórica, ¿sí? Información teórica de las IOR. Y lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Vamos a ver el manejo pues de las aplicaciones, ¿sí? Que se tiene en el MEF, como las accesos, formatos, anexos vinculados al tema de inversiones. Y ya la siguiente clase, ¿sí? Nosotros las siguientes 4 clases del miércoles, jueves y miércoles, jueves de la siguiente semana, ¿sí? Miércoles 15 y jueves 16 y miércoles 22 y jueves 23 para hacer los que son propiamente prácticas, pues no, prácticas de implementación, ejercicios, más casos que nosotros vamos a tener que realizar. Bien, entonces voy a cerrar esta PPT, voy a cambiar la presentación de la pantalla para que puedan ver la presentación desde página web, ¿sí? Un segundo, por favor. Ya. Un segundo, por favor.
Toda la pantalla, ya está. Ya. Ok, chicos. ¿Dónde vamos a ingresar? En este caso vamos a ingresar de forma inmediata a la página del MEF. ¿Sí? Tenemos dos accesos para ingresar a la página del MEF. Ingresar desde la página de gov.p. Yo no la recomiendo. No, bueno, es lo correcto, tendríamos que acostumbrarnos, pero es muy pesado y muy tedioso para poder ingresar. En este caso, la página del MEF sí nos permite ingresar de forma directa a su mismo enlace, el principal, ¿ok? Pero, por ejemplo, algunas informaciones que queremos saber, tenemos que ingresar desde el punto .gov.p. Es bastante complejo los cambios que han habido. Más que todo para hacer el trabajo operativo. Bien, esta es la página del MEF. Sí, ya ustedes la conocen, quizás han estado interactuando en algún momento con con esta página. Y nosotros queremos conocer, pues, sí, lo concerniente a inversión pública. Bueno, datos que te puedo decir, ya tienes comunicados, ¿sí? Y en la parte central que están en color morado, hay accesos directos, pues, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar. Está la oficina de inversión pública, por acá, primero. Acá está presupuesto, contabilidad, tesoro y deuda pública. Recuerda que nosotros habíamos hablado, pues, de lo concerniente a los sistemas administrativos, ¿sí? Bien, entonces están sus accesos directos. Nosotros ingresamos lo que corresponde a inversión pública, perdón. Sí, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Las novedades, y las tienes para que le des una revisada, ¿sí? Hay un dato registro del formato 12B, ¿sí? Que nos habla, pues, de los seguimientos en la etapa de ejecución. Vamos a ver primero los formatos y acá están los cambios que han habido, ¿sí? Datos que te van a servir. Acá tienes datos de teoría, directorio, etc, etc, ¿sí? Nosotros vamos a ver lo que corresponde a anexos y formatos. Hacemos clic allí. Bien, y acá tienes más que todos en los anexos información correspondiente al tema de inversiones, instructivos, lineamientos, lo que propiamente está vinculado a proyectos de inversión, ¿sí? Proyectos de inversión, todo ello. Y lo que son los formatos, ¿sí? Lo que son los formatos, también vinculado a proyectos de inversión, pero nosotros vamos a destacar los que están vinculados a las IOR, ¿sí? Y lo primero que tenemos que ver cuando vemos una IOR, bueno, hay varios formatos, te invito para que tú los leas detenidamente, pero nosotros solo vamos a ver únicamente lo vinculado a IOR. Es el formato de registro de ideas IOR, el formato 5. Ojo, hay dos formatos 5. Ay, perdón. Hay dos formatos 5. Que se nace desde la idea de un proyecto de inversión. Para el formato 5AM, ¿sí? Y
para las IOR el formato 5B. Con la idea del proyecto es la que nosotros vamos a registrar. Para registrar una IOR, esta tiene que estar contenida en su PMI, en su programación multianual de inversiones. ¿Sí? Luego de ello, que vamos a ver nosotros, ¿sí? El formato 7, pero el 7C, ¿sí? Esta es una IOR, ¿sí? Esta es una IOR para el registro, ¿sí? Para el registro de la IOR, cuando esta ya se va a poner en ejecución. Luego de ello, tenemos el formato 8C, ¿sí? Perdón, este es el registro de la IOR, el 7C, el registro de la IOR, que voy a ejecutarlo en el año fiscal, y este es para, el 8C es para su ejecución propiamente, ¿sí? Y por último, tenemos el formato 12B, ¿sí? El formato 12B, que me habla del seguimiento de la ejecución de inversiones, ¿sí? ¿Por qué seguimiento? Hay que hacer una evaluación de las inversiones, cómo están yendo avanzando, su ejecución también, su ejecución presupuestal de inversión, cómo se está realizando y si se ha alcanzado la meta específica que se solicita, pues, ¿no? Que también ese es otro aspecto que hay que considerar. Y por último, cuando ya se alcanzó la inversión y se alcanzaron los objetivos solicitados, ¿sí? Tenemos que hacer el cierre de la inversión con el formato 9, ¿sí? El formato 9. Cuando hablamos de seguimiento de inversión con el formato 12, esto se puede realizar en cualquier momento, ¿sí? Que también esa solicitud de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de tu PMI, que te pidan el seguimiento, ¿no? Cómo está avanzando. Y al último es el cierre, pues, ¿no? Ojo, un seguimiento no es lo mismo que evaluación, pues, ¿no? Una evaluación puede ser al último y un seguimiento es cómo estás avanzando en un corto o mediano plazo, mientras que una evaluación puede estar contenida en dos momentos. Una, en un momento de una evaluación intermedia y una evaluación final, ¿sí? Y luego, cuando ya evalúa finalmente, hay un cierre de la inversión que es el formato 9. Ya casi pues tenía yo bueno, una pequeña salvedad que el formato 9 debería ser uno de los últimos, pues no, porque es el último, valga la redundancia, es el último de todos porque es donde cierras la inversión propiamente, pues no. Pero bueno, los expertos ahí en el MEF pues lo han determinado así. Vamos a ver el formato 5B, que es lo que se tiene que llenar respecto a la idea del proyecto. Te posicionas en el formato 5B y le das clic en la manito. Esperas que descargue los archivos. Como ves en mi pantalla, se ha descargado un Excel en la parte inferior, ¿sí? Dato importante, utiliza Google Chrome, como yo lo estoy usando en estos momentos, ¿sí? Google Chrome, que es la mejor forma de poder trabajar. A veces hay problemas, limitaciones con el Explorer, Internet Explorer, y tenemos inconvenientes, ¿sí? A ver, ya está. Bien. Este es el formato que hay que llenar, ¿sí? En la actualidad este formato se llena en el banco de inversiones, ¿sí? En el banco de inversiones se llena este formato
que ya es mucho más accesible y amigable su registro de información. Acá estamos hablando propiamente de la idea del proyecto, qué es lo que se plantea realizar, qué es lo que se quiere realizar, ¿sí? Y hay una serie de datos que nosotros debemos consignar. Vamos a ver algunos aspectos iniciales. Voy a agrandar un poquito. No vamos a poder visualizar todo por el tema del tiempo, ¿sí? Pero sí vamos a ver algunos aspectos eh, adicionales, ¿no? Perdón, iniciales, ¿sí? Unos aspectos iniciales. Ok. Y recuerda, pues, que les había conversado, ¿sí? Hace 2 o 3 clases, que un colega iba a complementar los casos, un colega que trabaja conmigo iba a complementar los casos de estos ejemplos y casos prácticos de IOR, inclusive el llenado de estos formatos, ¿no? ¿Sí? Estamos viendo una parte con mi persona y, si no me equivoco, el día de mañana yo también voy a presentar a mi colega que va a realizar pues las 4 sesiones restantes de IOR, que son propiamente ejemplos y casos prácticos, ¿sí? Nuestro amigo Miguel de ILDG les va a pasar el horario, ya lo estoy repitiendo ya 2 o 3 veces, no se olviden. Mañana y pasado tenemos clases y el próximo miércoles y jueves también tenemos clases. El martes que viene es examen parcial y el próximo martes, que sería el martes 28, es el examen final. Martes 21 parcial y martes 28 final. ¿Sí? Ok. Haciendo esa aclaración y salvedad, vamos a ver un poco lo que corresponde al formato 5B. ¿Sí? Primero, nos pide llenar el nombre de idea de proyecto, agregado, simplificado, lo que te dice en paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo, podemos llenar lo siguiente. Vamos a tratar de simular una adquisición. Tenemos 5 minutos. A ver. Por ejemplo, adquisición. Uy, está en texto. A ver. Ahí vamos a ponerle rojito para que se identifique. Ok. Adquisición de ecógrafo ultrasonido. Sí. Adquisición de ecógrafo ultrasonido por reposición. Puntual. Lo que voy a hacer. Sí. Puntualmente, la intervención que yo voy a realizar es la que voy a situar allí. ¿Ok? Cuando hablamos de la responsabilidad funcional, estamos hablando principalmente, ¿sí?, a esta división que corresponde a las cadenas programáticas por el lado presupuestal, ¿sí? Por el lado presupuestal, ¿sí? Y respecto al tema presupuestal, ¿sí?, que también tienen que conocer ustedes de inversiones, se va a complementar lo siguiente, ¿no? Función, salud, ¿sí? La función en la mayoría de casos está vinculado al sector, ¿sí? Así como hablamos que hay sectores que están vinculados a los ministerios, en el tema presupuestal estos están vinculados a lo que es el sector, ¿sí? Ya habíamos visto pues en la consulta amigable, por ejemplo, vamos a entrar a la consulta amigable, todo lo que corresponde también a las
funciones, pues, ¿no? Miren, consulta amigable, función. Ya están todas las funciones legislativas, relaciones exteriores. Acá tenemos a salud, ¿sí? ¿Sí? Educación, protección social. Y la función es esta, pues, ¿no? ¿Quién te proporciona esta información? También tus amigos de presupuesto, ¿sí? ¿Qué más nos pide? División funcional, ¿no? Y tenemos esta división funcional en el cual podría estar vinculado nuestro equipo. Como estoy adquiriendo un equipo biomédico, este va a estar vinculado a salud individual, ¿sí? Y acá tenemos en la consulta amigable una pequeña leyenda, que en este caso no hay información, pero hay salud colectiva que hace referencia a un grupo de intervenciones que se realiza y otra vez puntualmente. Y acá vamos a poner salud individual. Es 044 salud individual. Y acá en salud el código es 20, por si acaso, no lo puse. Sí, bien. Salud individual. Grupo funcional. El equipo que voy a comprar está referido a una atención básica, ¿no? Pues lo demás nos corresponde, no es infraestructura, no es investigación, o una atención especializada, ¿sí? Dependiendo del centro de atención, por eso que es importante conocer dónde se va a realizar la intervención, es lo que vamos a nosotros aplicar. En este caso, atención médica básica. 0096, atención médica básica. Sector responsable, no hay que discutir más, salud. ¿Sí? Entonces, estamos completando la cadena funcional, ¿sí? Vinculado al proyecto de inversión. Si quisiera realizar una optimización de mobiliario educativo para la institución educativa tal, va a estar vinculado la función educación y la división y grupo funcional correspondiente a la función elegida. ¿Sí? Entonces, esta función está vinculado a la unidad productora. ¿Sí? Está vinculado a la unidad productora, al sector al que corresponde. ¿Sí? Al sector al que corresponde. Cada sector define anualmente cuáles son sus brechas, ¿sí? Indicadores de brechas priorizadas para su sector y que son datos específicos que únicamente vamos a llenar en estos cuadros, ¿sí? Y respecto a los servicios públicos con brecha identificada, son también los que van a completarse por el ente rector. El sector responsable es quien establece mediante documentos normativos de manera anual cuáles son los indicadores que se van a atender para completar esa información. ¿Sí? Entonces, esta información ustedes no la crean, esta información propiamente la deducen o la buscan en la información correspondiente, ¿sí? Que ha establecido el ente rector vinculante, ¿sí? O el sector responsable vinculante. Ok. Y en el numeral 4, 5 y 6 hay que llenar datos vinculados a la unidad formuladora, unidad ejecutora y unidad ejecutora presupuestal, que son datos de quien formula el proyecto de inversión propiamente, pues, ¿no? Y habla de la unidad formuladora.
Esos datos lo conoce quien está registrando la idea del proyecto, ¿sí? Obviamente, quien sabe quién es la oficina o al cual se le ha delegado la ejecución de la inversión y a nivel unidad ejecutora, cuáles son los datos de la unidad ejecutora responsable, ¿no? Entonces, esta información, para poder completar esa información, uno es conocido por el que está formulando la idea del proyecto. Sin embargo, nosotros también tenemos que conocer mediante aplicativos cómo buscar a los responsables de las unidades formuladoras, responsables de la OPMI, responsables de la UEI, etcétera. Y para eso también el MEF, sí, nos ha dado accesos a formatos para acceder al directorio, sí, al directorio de la OPMI y la OPMI, unidad formuladora y unidad de inversiones, que es por este acceso. Directorio de los responsables de la OPMI, unidad formuladora y UEI. ¿Sí? Que este ya es un aplicativo que nosotros vamos a trabajar en el banco de inversiones como acceso público. ¿Sí? Como acceso público. Ok. Bien, chicos, entonces vamos a trabajar la información hasta ahí. ¿Sí? Y estamos empezando a llenar los formatos. Esta es la parte ya práctica del diplomado. Y el día de mañana estamos continuando con nuestra sesión. ¿Sí? Eso sería todo por el día de hoy. Por favor, nos vemos el día de mañana, 7:30, estén puntuales. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Ok, noches, licenciado, licenciado. buenas noches. Ay, disculpe por la tardanza de hoy, me dio una gripa muy fuerte. No te preocupes, Luis, recupérate. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Nos vemos, Exxon. Gracias, nos vemos. Ok, licenciado, hasta mañana.